Samantha, Nirak, Diana, les agradezco su constancia a lo largo de estas 4 semanas. Ya estamos en la recta final. Nos encontramos ya en nuestra semana de integración. Y esta es nuestra sesión número 7, celebrada el día hoy, miércoles 15 de junio. Se me fue ahí un 1. Vamos a ver, esta semana van a realizar un proyecto integrador y un foro de integración, como es costumbre de acuerdo al modelo educativo de Prepa en línea CEP. Y al respecto, yo quiero preguntarles, ¿qué nuevos aprendizajes incorpora el proyecto integrador de acuerdo a lo que han estado observando y a su experiencia como estudiantes de este modelo educativo? Verbalmente, a través del chat, quien me quiere compartir, ¿qué nuevos aprendizajes aporta el proyecto integrador o la semana de integración? Les leo, les escucho. ¿Puede ser lo que hemos aprendido sobre los principios éticos? Ok, gracias. Sí se abordan los principios éticos, sin embargo, estos ya los habíamos repasado en alguna de las unidades anteriores. Entonces, sí se abordan, sin embargo, esta semana de integración también Diana nos dice que se refuerzan los conocimientos. Entonces, esta semana de integración no tenemos aprendizajes nuevos. No hay nuevos conocimientos que adicionar. Todo se trata de un repaso y, como bien escribes, Diana, un reforzamiento para consolidar esos aprendizajes que ha adquirido a lo largo de las 3 semanas anteriores. Si ustedes observan los recursos, no tenemos recursos nuevos. Todos los recursos son repaso de los recursos anteriores, corresponden a la unidad 1 o 2, ya sea en semana 2 o 3. Entonces, esta semana, y tómenlo en cuenta, se trata de retomar todo lo que ha aprendido. Reflejen en sus entregas ese retomar, esos aspectos que están trayendo de la semana 1, 2 y 3. Voy a aprovechar, algunos de ustedes me han estado escribiendo para decirme que no visualizan los elementos de la semana 4. Por tanto, no saben qué van a entregar. Por ahí hay incluso quien piensa que pueden estar bloqueados porque no alcanzó el puntaje. Entonces, el modelo educativo está pensado justamente en características, personas que trabajan, personas que tienen algunas características particulares en cuanto a sus estudios. Por tanto, no va por ahí. Si no visualizan la actividad integradora 4, la semana 4, es porque tienen pendiente realizar alguna de estas encuestas, de alguna de estas 3 encuestas que tenemos aquí. Si no le dieron finalizar, si no la guardaron adecuadamente, van a tener esta problemática. Entonces, hay que concluir, hay que cerrar eso que quedó inconcluso dentro de las encuestas para poder visualizar la semana 4. Si ya lo intentaron, si ya intentaron cerrar, finalizar la encuesta y tienen alguna problemática, hay que escribir a nuestro asesor tecnológico del módulo por correo electrónico e indicar la situación. Hice esto y observo esto. No puedo hacer esto. Entonces, manden captura de pantalla, su ID, el grupo en el que están. Cópienme a mí, por favor, de estos mensajes para estar por enterada y también para poderles compartir algunos recursos de esta semana para que no sea la justificación para no empezar a trabajarlos, sino que puedan empezar a trabajarlos. Entonces, es algo que quería retomar para que no se me atrase.
Recuerden que este foro de integración es evaluable y es diferente en su propósito a nuestro foro aprendiendo. Ya es menos, pero todavía de pronto hay quien se confunde en este módulo sobre uno u otro y otro. En relación a siempre me gusta como iniciar con esa parte de conclusión con base en lo que observé en las semanas anteriores. Y entonces, y también con base en experiencias pasadas dando este módulo. Cuidado nuevamente con el plagio. Ya me encontré por ahí algunas actividades con plagio que entregaron el proyecto integrador. Entonces, por favor, no incurran en esta práctica. Confíen en lo que han estado revisando, confíen en ustedes. Es una falta de respeto sobre todo a su propia inteligencia el hacer este tipo de prácticas. Entonces, no incurran en ellas, no porque me descubran, no lo hagan porque es algo que pregúntense si realmente les deja algo. Hasta para copiar hay que saber copiar. Entonces también por ahí me doy cuenta que a veces plagian unos pedacitos, pero plagian cosas mal. Entonces hay que aprender también a copiar. Y lo ideal es dar los créditos a los autores. Entonces puedo retomar ideas, es válido, pero no ideas completas o hacer mi trabajo con base en el pensamiento integral de otra persona. Por ahí a veces me encuentro, algunas veces en un inicio no me doy cuenta cuando plagian de sitios nuevos que no estoy, con los cuales no estoy muy familiarizada. Hay ocasiones en los que no me doy cuenta en el inicio cuando hacen el plagio. Hay por ahí también de pronto que a quien le digo aguas, o sea, estoy viendo que hay cosas copiadas, o sea, no digan, ay, no se dio cuenta la maestra. De pronto por ahí digo, bueno, a ver, pero sí les escribo a veces por ahí aguas, o sea, sí lo estoy notando. Entonces, pero bueno, a veces hacen un trabajo y me doy cuenta que en un inicio no me doy cuenta que lo han copiado, pero después de revisar 2, 3, 4, 5, 6, N proyectos, pues empiezo a repetir, a ver el mismo patrón en todos los trabajos o en más de alguno, y entonces es donde digo, a ver, esto ya lo leí, esto ya también lo leí, no una, dos, tres, o sea, no es posible que 5 estudiantes piensen igual. Entonces, por eso aquí le pongo, si se detecta plagio después de revisar el proyecto integrador, a lo mejor usted dice, no se dio cuenta la maestra, ya la hice, ya tengo mi 80 y tantos, pero si me doy cuenta en algún punto, aun cuando ya haya revisado tu trabajo, voy a regresar a y voy a ajustar la cualificación que te corresponde. Entonces, lo digo por dos motivos. Una, para que no incurran en esta práctica y dos, para que de verdad estén al pendiente e ingresando cada 24 horas para que en caso de que se requiera algún ajuste, lo realicen. Es responsabilidad de cada uno entrar a la plataforma al menos cada 24 horas. Ahí de pronto me llegan, a lo mejor en la retroalimentación les di 24 horas porque al menos es lo que siempre les voy a dar para corregir algo, pero hay quien lo checa 2 o 3 días después. Entonces, no es algo que yo ya pueda tomar en cuenta, porque es nuestra responsabilidad que sabemos desde que iniciamos en Prepa en línea en CEP, entrar al menos cada 24 horas, tanto para mí como asesora, como para ustedes como estudiantes. Articular toda la información, evitar compartir información que no se relacione entre sí. El propósito es la guía para saber si algo se requiere adicionar o no. Y sobre todo porque a veces en el decálogo me encuentro unas ideas que no están, si bien son buenas prácticas, no están en función de lo que estamos analizando en el módulo, que son los principios, la sustentabilidad, el uso adecuado de los desarrollos tecnocientíficos, todo ello. Entonces, tomen en cuenta que con base en su propósito son los elementos que van a integrar. De pronto hay quien me integra de verdad información muy interesante que digo, esto está interesante y a veces hasta me distraigo leyendo al respecto porque digo, esto está muy interesante. Pero si no es con base en nuestro propósito,
pues no podré tomarlo en cuenta para una evaluación favorable, por más interesante que sea. Se sugiere entregar el proyecto integrador a más tardar el día viernes. Así, ante cualquier imprevisto, habrá posibilidad de informarlo y corregirlo. El día sábado por la mañana me voy a poner a calificar un rato, hasta por ahí de las 9 de la mañana. Yo creo que de 6 a 9 de la mañana. Entonces, por favor, suban con tiempo para que cualquier imprevisto puedan revisarlo. El día de mañana también, por supuesto, pero bueno, tengo aún pocas entregas por ahí. Entonces, y luego de ahí no voy a poder volverme a conectar hasta el domingo. Tal vez me conecte por la tarde. ¿Por qué les comparto esto? Porque si alguien por ahí sube algo y no lo alcanzo a ver el fin de semana, no va a haber oportunidad de corregir en la semana entrante. Por eso es que me interesa que entreguen con tiempo para que haya ante cualquier imprevisto posibilidad de que ustedes lo atiendan en tiempo. Se fue la luz, se cayó el poste, no, mi computadora se descompuso, etcétera, etcétera. Son elementos que debo prever y buscar una estrategia para cumplir con mis responsabilidades aún con estas adversidades. De verdad no me es fácil decirles esto porque sé que no es sencillo este esfuerzo que realizan, pero tiene que ver con ese hábito, con esa cultura y con ese querer sacar este proyecto adelante. Por ahí yo ahorita me he atrasado un poquito, ando con una bacteria que no me deja trabajar bien. El medicamento que me estoy tomando me agota completamente. Entonces, por ahí de pronto a lo mejor no recalifico tan rápido como yo quisiera. Se debe a esto, a que no ando muy bien. Sin embargo, sí es mi responsabilidad estar al pendiente de ustedes. También la mayoría trabajamos, la mayoría tenemos familia, tenemos otras responsabilidades. Entonces, en ese sentido, no lo digo para demeritar lo que cada uno, el costalito que cada uno traemos, sino al contrario, para decirte, estamos en la misma situación, siéntete acompañado de verdad. A lo mejor no estamos juntos, no nos vemos, pero este esfuerzo que tú realizas, habemos otras 50 personas que la realizamos en otro lado. Entonces, motívate de esa manera, sabiendo que no eres el único, que tus compañeros están en situaciones similares y que puedes apoyarte también de ellos, de mí como asesora a través del foro, de las dudas en Foro Aprendiendo. Entonces, estos son algunos aspectos que quería mencionar en relación a sugerencias. ¿Alguien quiere compartir aquí algún aspecto, retomar alguna situación? Cualquier comentario es bienvenido. Si no, ok. Diana comenta que no. Continuemos. El propósito de nuestra semana de integración: identificar los avances científicos y tecnológicos del siglo XX y XXI, de la edad contemporánea, que vimos en la semana 1, así como el impacto que han tenido en diferentes ámbitos, sus implicaciones éticas y democratización del conocimiento, para actuar con acciones de cambio en el entorno inmediato. Y aquí quiero retomar algo que observé en más de alguno, no en todos, pero sí en más de alguno, en la actividad integradora 5. Todavía hay quien me está confundiendo y ámbito de desarrollo social con avance o desarrollo científico y tecnológico. Por ahí en ámbito me decían que era un ámbito científico o ámbito tecnológico o ambos. Entonces, o hay quien me ponía que era un ámbito en relación a la biotecnología o a la economía o a la educación. Entonces, economía, educación, psicología, derecho, son ramas que estudian ciertos conocimientos, son áreas de estudio
Y bueno, los conocimientos que se generan se agrupan de acuerdo a, pues, el área de estudio. El desarrollo científico y tecnológico son desarrollos que pueden estar presentes en estas áreas o en los ámbitos. Por ejemplo, la computadora usada para esta modalidad virtual que tenemos nosotros es un desarrollo tecnocientífico, porque si hablamos de tecnológico por la parte del equipo, por la parte de la infraestructura de Internet, por todo ello, y científico por la parte de la estrategia didáctica, del modelo pedagógico. Entonces, es un avance tecnocientífico que se utiliza en el ámbito educativo. La misma computadora, el mismo Internet, es un avance tecnológico y pedagógico, no pedagógico, perdón, y en conocimientos podríamos hablar de la informática, que se utiliza del comercio, de la economía, que se utiliza en el ámbito económico para ventas por internet, por ejemplo, e-commerce. Entonces, nótese cómo, y estamos hablando del ámbito económico y el ámbito educativo, y cómo la misma infraestructura tecnológica con conocimientos enfocados a áreas distintas se usan en distintos ámbitos. Lo menciono para que no me confundan entre avances tecnocientíficos, avances científicos y los ámbitos. Los ámbitos los han estado repasando mucho en las unidades anteriores y los hemos mencionado aquí en nuestro espacio de estudio. Los ámbitos de desarrollo social. Hay también por ahí quien me ponía, ámbito desarrollo social. Todos son de desarrollo social, de desarrollo de la sociedad. Entonces, solo que están agrupados de acuerdo a el tipo de desarrollo que se trata en estos ámbitos. ¿Quién me los puede mencionar o listar a través del chat? Algunos ejemplos de estos ámbitos. Y también se trata de identificar mientras alguien los escribe por ahí, no me olvido, o si alguien me interrumpe adelante, pero mientras tanto, también se trata de las implicaciones éticas de estos avances y la democratización del conocimiento. Hablamos también que la democratización del conocimiento tiene que ver con dar a conocer, acercar al conocimiento a otras personas, adecuarlo a que sea comprendido de acuerdo a la alfabetización, al grado de conocimiento sí, que tienen estas personas en determinado tema, para actuar con acciones de cambio en el entorno inmediato. Económico, salud, nutrición, empleo, vivienda. Muchas gracias, Diana. Exacto, son algunos de los ámbitos de desarrollo social estudiados en la unidad 2. Vean cómo desmenuzamos un poquito el propósito y no estamos retomando aprendizajes nuevos. Todos son aspectos de los que ya hemos hablado. Tomen en cuenta que su ruta hacia elaborar el decálogo y participar en el foro de integración, responder las preguntas, va en este sentido. No se me vayan por otro lado. Va encaminado hacia esta parte de el impacto en diferentes ámbitos, las implicaciones éticas y la democratización del conocimiento. Para cambiar nuestro entorno. Entonces, todo también, la información, debemos de investigar y aterrizarla a nuestra realidad. El propósito de mi proyecto integrador, mi top 10 tecnocientífico. Elabora un decálogo que integre las acciones que se deben considerar al momento de consumir objetos tecnológicos, así como durante la creación y divulgación del conocimiento científico en una comunidad específica. Vamos a desmenuzar ahora nuestro proyecto integrador. Elabora un decálogo
Disculpe una pregunta, ¿tiene que ir incluido un principio ético en el decálogo? Ahorita vamos a llegar ahí, Andrés. Ahorita llegamos ahí y tú mismo vas a respondernos la pregunta, pero vamos a desmenuzar un poquito primero. Elabora un decálogo. ¿Qué es un decálogo? Y de cuánto, bueno, a ver, primero, ¿qué es un decálogo? ¿Quién me ayuda en el chat o a través de manera verbal? Diana nos dice una lista de 10 acciones o cosas. Muy bien, Diana, exacto, si es un listado de 10, deca de 10. ¿Alguien más quiere complementar lo que Diana nos comparte? Samantha nos dice que son como reglas o normas que se deben seguir. Ok, son una lista de 10 acciones o cosas que nos sirven para guiar nuestro comportamiento con base en algo que debemos atender. Los decálogos se usan muchas veces en las empresas, pues para comunicar, a veces los reglamentos, las políticas pueden ser extensas y difíciles de entender, entonces se utilizan como para comunicar aquellas normas a seguir de una manera breve. Ok, un ejemplo de decálogo que tenemos muy común, ¿cuál será? La forma de lavarse las manos. Ok, puede haber un decálogo para lavarnos las manos, 10 normas, ¿no? Toma el jabón, enjabónate bien, la forma en que debemos tallarnos, enjuagarnos, a lo mejor hasta el tiempo que tengamos abierto el grifo, pensando con cuidar el agua. Ok, muy bien. Entonces, otro ejemplo muy común de decálogo y que a lo mejor todos por ahí hemos escuchado son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son un decálogo. Andrés, no copiar las actividades. Ok, podríamos hacer un decálogo encaminado a evitar el plagio. Exacto, sí, por supuesto. Entonces, ese es un ejemplo de decálogo. Otro sería, les decía, los 10 mandamientos: no robarás, no matarás, no desearás la mujer de tu prójimo. O sea, normas, frases cortas que nos dicen una pauta de comportamiento a seguir, en este caso enfocado hacia pues el adecuado comportamiento del ser humano de acuerdo a las normas divinas, ¿no? Como ustedes nos dicen, un decálogo es un conjunto de 10 frases u oraciones escritas en forma de lista que muestran las principales normas o reglas para realizar una actividad concreta. En este caso, para nosotros, esa actividad completa es el consumir objetos tecnológicos y crear, divulgar conocimiento. Una cosa es crearlo y luego divulgar en una comunidad específica. Miren, retomando nuestro propósito, eso lo retomé de ahí. Y promover el funcionamiento correcto. Entonces, regularmente los decálogos se redactan en positivo. Es decir, describen un comportamiento óptimo. Se basan en reglas éticas, el deber ser, lo que es socialmente aceptado, comportamientos morales adecuados. Se adaptan a una comunidad específica y nos lo pide nuestra actividad. Se encuentran adaptados y la redacción, nosotros, por más que tengamos un decálogo enfocado, por ejemplo, en científicos del área física, será difícil que entendamos ese decálogo porque a lo mejor está muy enfocado en esas personas que ya tienen otro grado de conocimientos y que tienen, o más bien un grado de conocimientos enfocados en un área específica y que seguramente tienen palabras, tecnicismos que son difíciles de comprender para algunos de nosotros. Entonces, no porque no podamos, sino que nuestra preparación no va a dar. Entonces,
nos implicará investigar a lo mejor otros elementos para entender de qué se trata ese decálogo. Y no podremos bajar ese tipo de información a un usuario, a una persona común que no tiene ese grado de expertise en física. Por tanto, nuestro decálogo debemos de pensar en un público objetivo. Y ya en la semana 3 también les decía por ahí, delimiten, porque no es lo mismo escribir un decálogo para niños que un decálogo para adultos, que un decálogo para jóvenes o un decálogo para personas de tercera edad. Por ahí hay quien me escribía, por ejemplo, el uso del celular, sus beneficios y la utilidad, y me daba características más enfocadas en jóvenes y su público objetivo eran las personas de la tercera edad. Entonces, hay que cuidar también la congruencia. Observar a quién dirijo mi decálogo y redactarlo en función de ese público. Previamente a la redacción, reflexiona a quién lo dirigirás y el propósito que quieres lograr con este. ¿Qué quiero transmitir con mi decálogo? Ya nos decía hace un rato Andrés, evitar el copiar actividades, ¿ok? Entonces mi redacción va a ser enfocada en ese fin. Nos decía alguien por ahí un ejemplo del agua y yo aquí en el módulo, y hay uno que es muy similar a lo que se les pide, pero con un enfoque diferente. Aquí hay un decálogo del agua que sirva de ejemplo para que vean ustedes cómo se redactan las frases, cómo se distribuye el espacio, el título, las imágenes, todo debe de estar en armonía. Por ahí también la parte visual se evalúa. Y aquí hay un hashtag incluso, y 2 hashtags, ¿no? Pero nosotros tenemos que poner un eslogan y un hashtag. Son diferentes. Miren, no desperdicies el agua. Aquí está la frase en el decálogo y aquí se describe un poquito a qué se refiere. Ay, creía. Incluso cada frase, este es un decálogo general y cada uno de estos contiene su decálogo específico. Nosotros tenemos que hacer este tipo, no, esto no. Nosotros debemos de agregar esto y una breve frase que aborde a qué me refiere con eso, no desperdices el agua. Y si pensamos en redactarlo en positivo, a lo mejor lo adecuado sería poner cuida el agua y poner por qué debo de cuidar el agua. Retomar a lo mejor ideas. No puedo copiar porque nuestro decálogo tiene otros fines. Aquí les puse otro decálogo pensado, por ejemplo, en las familias frente al nuevo coronavirus. Este decálogo está enfocado en las familias. Seguramente quien lo redactó fueron personas del sector salud, enfocándonos en dirigirlo hacia las familias, que sea fácil de comprender para las familias. Mientras lo abren, una vez escrito, analiza, una vez que lo termines, si se transmite la idea de forma correcta, de lo contrario, a corregir. Antes de enviar, dale otro repaso a tu trabajo. Y esta información se sacó de esta fuente de consulta que me parece Blasco R. Esta, ¿qué es esta? Ruth Blasco. Aquí también Ruth comparte algunas frases, cómo hacer, cómo escribir, qué elementos incluir y vienen algunos ejemplos. Hacia el cuidado de la salud, por ejemplo, en varios sentidos, ergonómico y alimentación por dentro y por fuera, digamos. Entonces, vean estos elementos que les comparto. Como tal, no van a encontrar las respuestas aquí a lo que se pregunta, pero van a observar los elementos que incluye un decálogo, cómo se hace, algunas ideas para sus frases, y de aquí pueden retomar ideas sin tener que recurrir a sitios web donde de pronto los decálogos que me están retomando no están completos, no están tomando en cuenta todos estos elementos que vienen aquí. Entonces, cuidado con ese aspecto. Por ejemplo, si crees que tu hijo puede estar infectado, este es un decálogo donde se argumenta un poquito más, que es algo que yo espero que hagan
en su trabajo, que den un poco de argumento a las frases. Hay quien a veces en sus decálogos me pone, por ejemplo, déjenme, recuerdo algo, consumir objetos. Por ejemplo, alguien me podría poner, usa las 3 R's, ¿ok? A lo mejor yo sé de qué se tratan esas 3 R's, pero quien está dirigido tu decálogo entenderá esa frase. Le estás dando, compartiendo conocimiento al hablarle de esas 3 R's, pero se lo estás compartiendo incompleto. Dale el contexto, que se refieren a reciclar, reutilizar, etcétera. Entonces, y explico un poquito con base en tu público objetivo. La economía circular, todo ello. Entonces, estoy hablando del consumo de objetos tecnocientíficos, pero también estoy divulgando conocimiento, que la gente sepa que existe el término economía circular enfocado al cuidado al buen uso de los objetos tecnocientíficos. ¿En qué? En mi comunidad, en mi pueblo, a los adultos, a jóvenes, a de secundaria, etcétera. Ustedes deciden a qué público lo dirigen. Aquí les comparto algunas sitios web donde hablan sobre el uso adecuado, acciones para el cuidado del medio ambiente, donde pueden retomar algunas ideas. Siempre pido por ahí que citen, que referencien. Les estoy compartiendo páginas de donde pueden retomar, no son las únicas. Aquí hay una videoconferencia de bioética, ciencia y tecnología. Entonces, la información no está así como para que ustedes digan, la traigo, pero sí está para que puedan retomar. Entonces, el decálogo tiene que ser sobre el consumo de usos tecnológicos, el consumo adecuado de la ciencia de objetos tecnocientíficos, sí, o tecnológicos, y además en relación a la divulgación de conocimiento. O sea, un deber ser adecuado de cómo consumir esos objetos. Tiene que ir incluido el principio ético. Entonces, ¿qué me dirías, Andrés? ¿Tiene que ir o no? Sí, si partimos de que las frases guían hacia un comportamiento adecuado, sí tiene que ir. Puede ser que como tal no digas el principio de no maleficencia, no en ese sentido, pero significa esto, no va por ahí. Se refiere a el uso, por ejemplo, la beneficencia. ¿Tienes ya alguna frase construida y la platicamos, Andrés? Sería ideal. Ok. Está bien. En este caso de la beneficencia, no se trataría de describir qué es la beneficencia o decir la beneficencia se ve reflejada en esto y esto. No, no se trata de eso. Se trata de que ustedes redacten frases del uso adecuado de los objetos y que en esas frases se refleje un comportamiento ético adecuado que guíe hacia el cuidado, hacia la responsabilidad, hacia la beneficencia, pero ya no como tal diciendo qué es la beneficencia, qué es el respeto, qué es el resto de principios. Podrá ir o no, entonces, pero pero sí debe reflejarse de manera implícita como guiando hacia un comportamiento adecuado. Vamos, es que va a haber frases que a lo mejor
el que se incluya el principio no pasa nada y no las distorsiona, pero a lo mejor hay frases que dejan ver el principio sin que necesariamente se incluya la palabra beneficencia o alguno de los principios. A ver, Samantha aquí nos está ayudando. Un principio ético es la responsabilidad, entonces sería ser responsable con los objetos tecnológicos que usamos. Ok, gracias, Samantha. Pero sí, de esto se trata el decálogo también, pero no, este no podría ser un elemento de tu decálogo. Te voy a decir por qué. Porque entonces cuando tú me dices sería hacer, vamos a pensar que dice, ser responsable con los objetos tecnológicos que usamos. Habrá gente que no interprete o todos podemos interpretar de manera diferente la palabra responsabilidad. Entonces, desde ahí, pues yo interpreto a mi conveniencia. ¿Cuál sería un ejemplo de responsabilidad, Samantha? Y los objetos tecnológicos también. Puede ser que la gente a la que te diriges no entienda como tal porque no está estudiando lo mismo que tú y hay que comprender eso. ¿Qué es un objeto tecnológico? Puede ser que alguien vea un objeto tecnológico, la computadora, pero a veces de pronto solo lo asociamos a dispositivos que tienen energía eléctrica. Y hemos estado viendo pues que la tecnología es innovación y no solo son dispositivos como el celular, computadora, televisión, refrigerador, hay otros. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, una responsabilidad dentro de este decálogo? Sería algo que podría yo hacer es colocar cargas completas en la lavadora. Eso puede ser una responsabilidad donde yo, bueno, en esta frase yo puedo reflejar la responsabilidad que tengo del cuidado hacia el agua. Y aquí no viene la palabra responsabilidad, pero si yo hago esta acción, estoy mostrando que soy responsable como ciudadana en cuidar el agua. Entonces, hay que describir. Objeto tecnológico, usa la frase, pone ejemplo de use objeto tecnológico. Cuida los aparatos electrónicos, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué es cuidar? Porque para alguien cuidar puede ser evitar que se raspe. Para otro cuidar puede ser no usarlo mucho para que no se desgasten sus aditamentos. Para otro cuidar puede ser conectarlo de manera responsable a la energía eléctrica para que no use más energía de la que se requiera. Para otra persona cuidar puede ser usarlo únicamente para llamadas y mensajes y así prolongar su tiempo de vida. Entonces hay que usar las frases. El decálogo reclama ese comportamiento específico porque va a facilitar el comprender. No uses por tiempos prolongados los aparatos tecnológicos. Ok, Diana, ¿cómo convierto esta frase a positivo? Es un buen comienzo, pero ¿cómo convierto esta frase a positivo y cómo digo el por qué? Porque acuérdense que además de promover un uso adecuado, voy a divulgar conocimiento científico y el conocimiento científico se lo voy a bajar a mi usuario de manera práctica diciéndole por qué no lo haga o por qué sería importante no tener conectado demasiado tiempo un aparato. Utiliza correctamente, pero otra vez volvemos a lo mismo. ¿Qué es correctamente? ¿Está bien? Está bien, pero todavía falta, miren estos, o sea, no están diciéndonos usa adecuadamente el agua, nos están diciendo cómo uso adecuadamente. Este sí está muy ambiguo, pero miren toma baños cortos, coloca cargas completas, no uses mangueras. O sea, todas estas son acciones que yo puedo interpretar con facilidad y que me van a ayudar a cuidar el agua. ¿Alguien levantó por ahí la mano adelante? Buenas tardes.
Creo que una frase que a mí se me ocurriría, siguiendo las instrucciones que nos está dando, sería desconecta los aparatos electrónicos cuando no los estés utilizando, pues así estarás ahorrando energía. Gracias, Abraham, ¿verdad? Podría ser algo así. Yo creo que le haría falta quitar, poner algunos aspectos. Gracias, Abraham. Pero con base en lo que Abraham nos comparte, desconecta los aparatos electrónicos. Es una acción ya muy específica cuando no los utilices o lleguen al 100% de su carga. Para ahorrar energía y evitar contaminar con CO2. O sea, yo espero que ustedes describan y no lo dejen únicamente en desconecta los aparatos electrónicos. Esta es una acción ya muy concreta que contribuye, que sin poner el principio ético, nos dice que estamos cuidando, estamos asumiendo una responsabilidad sobre el uso adecuado de la energía. Yo en este caso todavía pondría por qué es importante ahorrar la energía para dar esta divulgación de conocimiento. Porque de pronto ahí me ponen el divulgar conocimiento, frases aparte, y pueden integrarlas en la misma. Para ahorrar energía, algún dato curioso, no sé, hay que complementar todavía esta frase, y entonces sí, ya nos hablamos de información específica. Miren si crees que tu hijo puede estar infectado, contacta, o sea, vean aquí hay una acción que voy a realizar. No te dice realiza las acciones adecuadas, no te dice contacta con su pediatra por teléfono, no debes acudir al centro de salud ni urgencias, que a lo mejor tienen sobrecarga de gente. En caso de duda, llama al teléfono habilitado por la comunidad autónoma para su fin. Si esta fuera un comunicado, debe ser a nivel nacional, pero si fuera un comunicado, un decálogo de esa comunidad autónoma, pues seguramente ellos le van a poner aquí su teléfono. Entonces el decálogo se redacta en función del público objetivo. No sé si con esto que han estado abordando, que han estado planteando, quede un poco más claro los elementos que debe incluir el decálogo. Por ejemplo, aquí en no desperdicies el agua, la frase puede estar muy general, pero viene después esta parte de a qué se refiere. Miren, aquí hay conocimiento divulgado. Con pequeñas acciones ahorras hasta 4,691 litros por bimestre. Esto es divulgación de conocimiento. Esto es ya a partir de mi consumo de agua, yo sé cuánto estoy ahorrando y eso como consumidor me hace más sensible. Datos calculados para la Ciudad de México, donde en promedio esto es divulgar conocimiento. Gracias, Andrés. Ok, gracias. ¿Qué más? Bueno, van a hacer su decálogo, van a evitar la copia. Déjenme ver qué más, algo que se me esté pasando en relación al decálogo. El nombre de su decálogo debe ser breve, llamativo, con base en la información que incluyen.
no es diferente al nombre de nuestro proyecto integrador. No pierdan tengo una duda, disculpe. En el decálogo va a ir el hashtag y ¿cómo se llama? Y el eslogan, o ese va aparte. Pueden, si les cabe, pueden incluirlo en su decálogo. No pasa nada, está bien. Si no, únicamente déjenlo en el Word debe ir. Entonces, no pasa nada si lo incluyen en el decálogo, pero también incluyanlo en el Word. Gracias. Gracias. Otra cosa, nuevamente, no es una presentación. El decálogo se presenta en una sola hoja. Pueden usar una hoja tamaño oficio, una más grande, si una de tamaño carta les resulta insuficiente. Pero no es una presentación, no es una frase por hoja, no. Todas las frases del decálogo son en una sola hoja. Sinteticen, porque son frases cortas. Y un trabajo sencillo con frases cortas pero completo deja ver un gran trabajo de análisis detrás. A veces pensamos que si lleno mi hoja de información, ya eso le va a dar un plus. No. Voy a leer y con base en ese contenido es donde me doy cuenta qué tanto hay de análisis detrás. Principios éticos en el desarrollo científico, acciones para el consumo responsable que permitan el desarrollo, democratizar conocimiento. Entonces vean como tal, no digo este es un principio ético, no digo esta es una acción de consumo responsable, no digo esto es democratizar conocimiento. Mis frases se construyen cada una tomando estos tres elementos en cuenta y lo dejan ver sin usar las palabras. Entonces, vas a incluir tu título, diferente al nombre de nuestro proyecto integrador, creativo, introducción breve en el que menciones la finalidad del decálogo. Nosotros ya por aquí vimos qué es un decálogo, entonces, ¿cuál es nuestro propósito del módulo, de la actividad del proyecto? Entonces, mi introducción regularmente, como les he dicho antes, se redacta al final y viene para decir cuál es mi finalidad. Esas 10 oraciones, frases o expresiones cortas, pero bien argumentadas, bien enriquecidas a partir de estos tres elementos. Y eso, bueno, en el decálogo, quien guste agregar el eslogan y el hashtag, está bien. Y luego el eslogan. Un eslogan permite hablar sobre el tema de manera breve. Y nosotros podemos tener en nuestra mente algunos eslogans que representan una marca, que en una frase corta dejan ver, nos viene a la mente su marca. Bueno, eso es un tanto lo que busca el eslogan y lo que deben tomar en cuenta al redactarlo, que sea una frase breve, que sea expresiva, representativa, fácil de recordar, que resuman los beneficios, se relaciona con la temática, hace énfasis en un valor o característica, usa palabras clave. Aquí hay algunos ejemplos, entonces cuidado. Son diferentes al hashtag. El hashtag es una palabra clave que permite filtrar información en la web, porque se supondría que este decálogo yo podría compartirlo a través de una red social, por ejemplo, y ese hashtag me ayudaría a que otros usuarios identifiquen mi decálogo. Por tanto, lleva palabras clave, esas frases van juntas entre sí. Tomen en cuenta. Entonces, aquí algunas recomendaciones. Usen una infografía o hoja tamaño carta oficio y concentrar todo el decálogo en esta, ya lo había mencionado. Usa un título enfocado en el contenido del decálogo y que sea diferente al del proyecto integrador. En las preguntas responde con base en tu vivencia personal y usa datos sólidos de tu localidad. Evita generalizar.
nos pide un hashtag, entonces al menos incluye un hashtag. Si tú quieres agregar más de uno, está bien, es un plus a tu trabajo, pero al menos uno, Diana. Y posteriormente en Word, sin repetir todas las indicaciones, voy a poner mi portada con mis datos de identificación, el enlace a mi decálogo o en sí, en una imagen, en el enlace a un PDF, qué sé yo. Cuidado con que la letra se visualice, las imágenes, cuidado con que la imagen sea en relación al tema, cuidado con que la imagen se robe la cámara, o sea, simplemente por agregar una imagen. Todo eso se toma en cuenta. Y respuesta a los 5 planteamientos. ¿Cuáles planteamientos? Aquí está. Puede ir en el eslogan, como en el ejemplo que nos puso. No, en nuestro caso, en ¿verdad? Que aquí lo retoman. Ay, ¿dónde estaba? Pero sí vi que era, aquí está. Es que aquí el eslogan está retomando el decálogo. Perdón, el eslogan está retomando el hashtag. Ajá. Pues depende cómo pensaría que no, Samantha, pero también depende cómo tú lo articules. Si haces uso de esa creatividad y le das o sea, de verdad es un enlace ahí que incentiva y da vida a tu decálogo, está bien. Pero si únicamente lo copias para rellenar otro espacio, para decir, por ejemplo, tu hashtag es el reto es cuidar el agua y tu decálogo, tu eslogan dice conoce el reto es cuidar el agua, pues realmente ahí estás diciendo prácticamente lo mismo. Entonces no habría razón de ser de uno y otro. Si va a enriquecer, sí. Si es únicamente para llenar un espacio, en ese caso no. No sé si me expliques, Samantha. Hazme saber, Samantha. Bueno. Las preguntas, ¿cómo impactan los medios científicos y tecnológicos? Investiguemos un poquito acerca de los medios científicos y tecnológicos en tu calidad de vida. Ya hablamos que la calidad de vida es una percepción que hay en relación a que tenemos generalmente las personas de una localidad en relación a diferentes cosas que son los ámbitos. Entonces hay que responder con base en nuestra comunidad. ¿Qué necesidades tecnocientíficas identificas en tu entorno? ¿Cómo se atienden? Hay que identificarlas primero y si bien son necesidades que no están a lo mejor bien atendidas, sí se busca o se tiene una solución en relación a estas. Entonces hay que identificarlas y plantear cómo se atienden en la actualidad. Y luego, ¿qué acciones éticas referentes al uso científico y tecnológico identificas en tu comunidad? ¿Propondrías alguna más? Si sí, ¿por qué? Si no, ¿por qué? Y luego mencionas 5 acciones sustentables que realizarías para un consumo responsable. Y aquí a veces me copian las frases de otras páginas, entonces tomen en cuenta su decálogo, puedo retomarlo, por supuesto. Escribe el eslogan y el hashtag para difundir en tu comunidad. Si ven, no es una actividad aparentemente muy difícil, podría yo simplemente escribir frases, pero es un proyecto integrador. ¿Quién me recuerda cuánto vale el proyecto integrador para el módulo? $30%, es correcto. Este proyecto integrador por sí solo vale un poquito más de lo que valen 7 por 4, 28. 4 actividades integradoras. Y es solo un decálogo. ¿Por qué tiene tanto peso?
porque espera que tú reflejes en él conocimiento, no como tal en frases que des definiciones, conceptos. Espera que seas capaz de poner en práctica aprendizajes en situaciones reales, en compartir información adecuada. Alma, ¿este decálogo requiere fuentes de consulta, sí o no? Y eso se toma en cuenta, sí o no. ¿Quién me responde esa pregunta? Diana dice que sí, ¿estamos de acuerdo? Sí es parte de lo que hemos aprendido, pero sí, Diana. Para nosotros compartir, cuando hablamos de divulgar con conocimiento, el retomar datos sólidos, el de tomar cifras, cantidades, el de tomar N cantidad de personas, eso implica investigación para poder retomar esos datos y eso implica poner fuentes de consulta. Entonces sí se requiere esas, las referencias y las citas. No en el decálogo, únicamente al final de la actividad del proyecto integrador. El responder las preguntas, si yo hablo de economía circular, por ejemplo, si hablo de las 3 R's, me implica investigar para abordar de qué se trata. Eso requiere transmitir conocimiento y eso implica investigar, implica dar derechos a las fuentes de donde tomo la información. Por tanto, sí se requiere. Los recursos de nuestro módulo 21 proyecto integrador proporcionados por PREP en línea CEP no son parte de estas fuentes de consulta que debo retomar. Luego también mencionar, ya no sé, que tenemos alguna duda, perdónenme, en relación al proyecto integrador, lo que se espera que entreguen, algún aspecto que haya quedado por ahí inconcluso. Lean a detalle, no lo hicimos, pero lean a detalle las preguntas. Analícenlas para que entreguen respuestas enfocadas, breves, pero bien enfocadas en lo que se solicita y aterrizadas a su contexto. Nuestro foro de integración, gracias chicas, ¿qué porcentaje tiene de valor sobre el módulo? 8%, correcto. Gracias, Diana, Anirak, Andrés. Entonces, mi foro de integración, yo siempre trato de dejarles en la primera participación algo que sintetice lo que se espera. Entonces, yo les pido que participen con base ya en este aterrizaje que trato de hacer de los elementos. Y el objetivo de hacerlo de esta manera es que ustedes alcancen el máximo aprovechamiento en la rúbrica y también tener este espacio de diálogo. Entonces, en su primera aportación van a responder las preguntas. Con base también, miren, en tu primera aportación deberás citar y referenciar al menos 3 fuentes de consulta. En esta, dejen ver investigación. Compartan datos. No se vale decir únicamente, te dejo estas 3 fuentes. Hay que decir por qué, que estoy retomando de ellas. Los avances de la ciencia y tecnología son los causantes de los daños en el medio ambiente y a su vez estos podrían ser parte de la solución, si no, ¿por qué? En su segunda participación van a responder a algún compañero que tenga una participación por ahí que pueda ser enriquecida. Algo que a ustedes les llame la atención del tema de alguien, pero que los elementos no sean suficientes o puedan llevarlos más allá. Entonces, en ese caso, van a enriquecer su participación. No se trata de decir únicamente me gusta o no me gusta. Puedo externarlo, sí, pero no es lo único que puedo decir porque eso
hay quien de pronto, en serio, hacen sus aportaciones y pensando que el número que integren va a darles el 100 y no. El 100 se hace con base en 100 números, pero también en el contenido y el día en que participan. En la tercera van a investigar sobre la aportación de algún compañero que no tenga preguntas y le van a realizar alguna pregunta que le lleve a este compañero a un análisis más profundo con base en el propósito. Recordemos que podemos estar a favor o en contra, pero siempre debemos participar en función de las etiquetas. Otra cosa, a veces me le escriben, hola compañero, hola compañera. Conforme este foro crece, se va haciendo una bolita de nieve que requiere del nombre para no perdernos en saber a quién le contestan. A veces esas respuestas quedan deambulando por ahí, ya no sabemos ni a quién son. Responde en su cuarta aportación, respondan con argumentos sólidos. Sólidos, ya hemos hablado que demanda investigación, que demanda poner datos concretos. La pregunta de algún compañero que te haya realizado. Eviten repetir todas las mismas preguntas. Todos esos aspectos se toman en cuenta para evaluación. Retoma la discusión de todos en el foro y elabora una conclusión. A partir de lo que he leído, considero que esto, me quedo con esto, me pareció más relevante esto, no estoy de acuerdo con esto. Eso hace una conclusión y es un trabajo de síntesis. Les estoy poniendo aquí cuántas fuentes esperan que citen en sus siguientes aportaciones, segunda, tercera y cuarta. Y miren aquí lo que les pongo. La conclusión es una reflexión donde se retoman los principales puntos expuestos. No agrega ideas nuevas. Enfatiza la importancia del tema. Invita a acciones e ideas que ayuden a resolver la situación. Coloca el número de apartación que agregas y de verdad esto es sobre todo porque a veces no encuentro el sentido de lo que comparten, me cuesta trabajo y entonces el saber que su participación 3, pues ya sé que están respondiendo a esto y trato de comprender a partir de ello de qué están abordando. Entonces, también creo que podría ayudar al resto de sus compañeros a decir, mira, aquí está hablando, le está respondiendo esto. Entonces, nos ayuda a tener un espacio más fácil de manejar. Entre más tiempo pasa en la semana, pues hay que estar pendiente, porque otra cosa que no se vale es repetir lo mismo que alguien ya dijo. Entonces, entre más tiempo pase en que aporten, pues va incrementándose el grado de dificultad para aportar porque hay que buscar más a fondo en la información. Si concluyes tus participaciones antes del día sábado 18 de junio, y pongo el sábado porque se espera que participen un día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, para que así enriquezcamos el foro. Envíame un mensaje privado para evaluar, solo ponme ya terminé. A veces cuando veo que todavía les faltan participaciones, les digo, mira, síguele mejor, todavía tienes un día, 2 para participar, sigue agregando. Si veo que ya son sus 5 participaciones y ya están concluidas, pues sí, ya les evalúo y les hago saber. Y, ok, 8% listo. Y es todo. Otra cosa, rápidamente, no me están tomando en cuenta al responder estas 2 gráficas. Y es parte de las indicaciones del foro. Entonces, por favor, tómenlas en cuenta en sus respuestas. Donde se está abordando sobre el CO2, temperaturas, incremento de la temperatura, etcétera. ¿Alguna duda en cuanto a lo que se espera de ustedes en el foro de integración? Gracias, Anira. Gracias, Diana. Y finalmente, nuestro foro Aprendiendo nos suma para calificación. Sin embargo, también tenemos un tema muy importante en relación a la experimentación en animales no humanos. Entonces, les leo, yo por aquí siempre trato de dejarles bibliografía
con la intención de que ustedes vayan, lean y ya no tengan que hacer esa labor de investigación en las fuentes, sino que vayan, leo las que les sugiero y enriquezcan la participación a partir de ese conocimiento. Ustedes dialoguen, formen una postura crítica en relación al tema, porque esto también requiere esa postura crítica. No solamente mi opinión, estoy en una escuela porque mi opinión se está fortaleciendo. Entonces, mi opinión requiere de retomar otros pensamientos que ya han llevado un camino en cuanto al análisis del tema y por tanto son opiniones que pues merecen que podamos retomar para análisis. Se esperan al menos 3 participaciones. Además de esto, pueden lanzar dudas, preguntas dentro de nuestro foro Aprendiendo. Bueno, esto es lo que se espera dentro de nuestra semana 4 de integración. Si no hay dudas, por favor, les invito a que no dejen de analizar y realizar las actividades formativas, también el trabajo de autoevaluación. Sean honestas consigo, sean honestos consigo, porque el conocernos nos permite pisar terreno más sólido. Por eso es que se les hacen estos trabajos de autoevaluación, con el fin de que se autoconozcan, de que sean sinceros para consigo mismos y a partir de ello, pues puedan tener un mejor desempeño escolar. Listo. Pues si no hay más preguntas, yo les agradezco su tiempo y les invito a que cualquier duda la externen a través de nuestro foro Aprendiendo o a través del mensajero. Que tengan una muy bonita noche. Les recuerdo, por favor escríbanme un mensajito privado indicándome que asistieron a la sesión. Yo ya ahorita más o menos los identifiqué, pero por si alguien se me pasa. Gracias, Andrés. Sí, tengo una comezón que no tienes una idea. Pero bueno, descansen, buenas noches. Gracias.